La palabra temach es náhuatl de mentor. Eso significa: Este clip me va a ayudar a hablarte un poco sobre el idioma náhuatl. Temach en realidad significa enseñanza o enseñar. Por ejemplo, mitztemach significa yo te enseño. Tineshtemach significa tú me enseñas. Aunque se pueden agregar algunos sufijos que cambian el significado. Por ejemplo, temachtiani, que significa maestro, o temachkali, o temachtikali, que puede significar escuela. Temach es enseñar y kali significa casa, o sea que significa la casa de la enseñanza. Y otra cosa es la pronunciación correcta, que es temach, no temach. ¿Y a qué se debe esto? En español, las palabras tienen tendencia a ser agudas. Las palabras agudas son aquellas que la acentuación está en la última sílaba. Para ejemplificar esto, vamos a usar la palabra Mazatlán. Son 3 sílabas, Mazatlán. Y la acentuación está en la última sílaba, en tlán. Entonces es una palabra aguda. Pero en náhuatl no es así. En náhuatl las palabras tienen tendencia a ser graves. ¿Y cuáles son las palabras graves? Las palabras en donde la acentuación está en la penúltima sílaba. Mazatlán, en náhuatl se pronunciaría Mazatlán, en la penúltima sílaba. Así que la palabra temach tiene 2 sílabas, temach. Entonces, la penúltima sílaba es temach. Sígueme para aprender idiomas.